Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo está conformado por Juan Golotuña e Ibed Correa. El tema del cual vamos a hablar es sobre la literatura indigenista ecuatoriana. ¿Qué es la literatura indigenista? Es una corriente literaria que surgió en los últimos años del siglo XIX e inicios del siglo XX. Retrató el sufrimiento de los indígenas, los cuales padecieron marginación y pobreza. Se centró en la defensa de los indígenas ignorados por la sociedad. Su importancia: permite visualizar de forma real la situación indígena y su vinculación en la sociedad, permitiendo analizar y reflexionar sobre el maltrato, la marginación y la explotación que vivió este grupo. Características: en un inicio se centró en mostrar los problemas de los indígenas para luego enfocarse en la cosmovisión. Se requiere redimir al indígena muchas veces esclavizado y oprimido. Los personajes se encuentran insertos en una realidad que la sociedad ignora. En los textos aparece la magia, el misterio y todo lo referente a la literatura y el arte. ¿Quién plasmó mediante el arte al indígena? Fue Camilo Egas, el precursor de la pintura indigenista en Ecuador. Sus obras cuentan con la persistente imagen del indio y el fervor del mensaje social. Entre sus obras más representativas están Las Floristas, San Juanito y Cabeza Indígena. Bien, ahora hablaremos sobre Jorge Icaza, que también fue un gran precursor en la literatura narrativa indigenista ecuatoriana. Pues Jorge Icaza fue escritor y novelista ecuatoriano, como ya lo habíamos mencionado, un máximo representante de la literatura narrativa indigenista del siglo XX. En su infancia, él transcurrió lo que era el latifundio del tío, donde él entró al vivir este proceso, él entró en contacto con la realidad social ecuatoriana, lo que le ayudó para tomar cursos de declamación. Estos cursos de declamación le convirtió en un gran actor y esto fue lo que le permitió recorrer todo el país, conociendo más sobre lo que vivía el indio en cada uno de los lugares. En el, en el texto que le dio fama, que fue el libro de cuentos Barro de la Sierra de 1933, aquí él habló sobre la situación que pasaba el indio ecuatoriano, cómo eran tratados ellos en los latifundios y qué es lo que sucedía si los indios no hacían caso a los patronos que les llamaban en ese tiempo. Pues en 1935 ganó el Premio Nacional de Literatura con la novela En las calles, que fue lanzada o fue expuesta en el mismo año de 1935. En esta, en esta obra literaria, él narra sobre la situación del indio, pero cómo él pasaba en la ciudad, que era algo totalmente distinto a lo que él pasaba en el campo. Pues él, Icaza, fue un ecuatoriano que le gustaba mucho la literatura, lo que le llevó a leer a novelistas rusos como fue Gogol, Tolstoy y
Dostoyevski. En 1944 formó parte del grupo de fundadores de la Casa de Cultura Ecuatoriana. Luego de esto, él fue enviado a Buenos Aires hasta el año de 1953. Después de que él pasa este periodo, él regresa a su país, es decir, Ecuador, y aquí lo nombraron como director de la Biblioteca Nacional de Quito. Pues Icaza también abrió lo que era una librería con todos estos eh, lectores y novelistas que se mencionó anteriormente. Pues Icaza es una figura sobresaliente del indigenismo en la narrativa ecuatoriana y en una de las novelas más conocidas y expuestas fue El Huasipungo en 1934. Aquí encontramos ciertas imágenes de la novela El Huasipungo, que aquí como podemos observar, vemos que están retratados a indios golpeados por los patrones que eran en ese tiempo. Y también podemos observar cómo fue la vida de ellos y cómo lo que tenían que pasar para ellos poder comer. Pues en la novela del Guasipungo, él expone la manera degradada que tenían los indígenas y lo que ellos estaban atravesando en ese momento. Este libro es de valiente denuncia social y un crudo realismo, pues este se convirtió en una obra fundamental en el realismo ecuatoriano. También provocó que Icaza entre de lleno a la tendencia del compromiso social de la novelística. Pues otro logro que también le permitió llegar a la cúspide fue la obra de Los Cholos. En esta obra, él habla cómo el indio pasó a ser burgués. Y aquí encontramos las obras más destacadas de Jorge Icaza, que como podemos observar, tenemos a Guairapamushkas, que fue lanzado en 1947. Este es un nombre quichua que traduciéndolo al castellano quiere decir los hijos del viento. Tenemos 6 veces otro texto que es 6 veces la muerte de 1953. Pues esta es una colección de cuentos que tiene un rico contenido humano y de mayor originalidad. También tenemos el Chuya Romero y Flores, que fue publicado en 1958. Este tiene una presentación del conflicto del personaje de la disyuntiva. Tenemos viejos cuentos de 1960, que igual en esta obra él introduce las diferentes situaciones que vivía el indio y la trilogía Atrapados de 1972, que está dividida en tres secciones. Pues aquí habla sobre cómo están atrapados los cholos, la servidumbre de los latifundios y la burocracia de la ciudad. En base a la lectura de Huasipungo, hemos producido estas 3 preguntas y asimismo las vamos a responder. ¿Cuándo se produce discriminación?
Para nosotros, la discriminación se produce cuando las personas tienen una mente cerrada. También se produce por las circunstancias socioeconómicas o corrientes de pensamiento que influyen en el trato con inferioridad hacia ciertos grupos sociales. Y más que todo esto sucede porque las personas no aceptan las diferencias entre los demás. Otra pregunta es cómo ayudar a los grupos vulnerables. Nosotros planteamos que es importante promover la inclusión a los grupos marginados y vulnerables, procurar que las políticas de protección y sus derechos se cumplan para que se mejore su condición de vida. Y por último, algo muy importante, donde surge la literatura indigenista en Ecuador. Esta inicia en la época colonial con Fray Bartolomé de las Casas, quien escribe en defensa de los nativos y critica los abusos de los conquistadores. Esa sería nuestra presentación. Gracias.